¿Y si pudieras presenciar el día en que los dinosaurios dejaron de caminar sobre la Tierra? ¿Qué sentirías al ver cómo un mundo rebosante de vida, con bosques verdes y criaturas colosales, se enfrentaba de repente a un cataclismo que lo transformaría para siempre? Querido viajero del tiempo, hoy nos adentraremos en los últimos instantes del Cretácico, un periodo en el que hadrosaurios y ceratópsidos dominaban las llanuras y depredadores implacables como el Tyrannosaurus Rex reinaban en los ecosistemas terrestres. En los cielos aún se alzaban los pterosaurios gigantes, y en los mares, mosasaurios y amonites gobernaban bajo las olas. Pero lo que parecía eterno estaba a punto de colapsar. El impacto de un devastador asteroide desataría incendios globales, tsunamis, lluvias ácidas y una larga oscuridad, arrasando 3/4 partes de todas las especies y poniendo fin al reinado de los dinosaurios no aviares. Lejos de ser solo un capítulo trágico, este evento fue el punto de inflexión que abrió el camino a los mamíferos, a las aves modernas y millones de años más tarde a nosotros mismos. Fue un laboratorio de supervivencia, donde los pequeños y adaptables encontraron su oportunidad mientras los gigantes sucumbían ante el caos. Prepárate para revivir aquel mundo en su último resplandor. Un planeta en equilibrio precario, que en cuestión de días pasó a la devastación, y cuyo legado marcó el rumbo de la evolución durante millones de años. Pero antes de comenzar esta travesía, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los grandes misterios de la prehistoria. Gracias, y que comience el viaje. Hace 66 millones de años, la Tierra vivía uno de sus capítulos más vibrantes. Era el final del Cretácico, una época donde los dinosaurios aún dominaban la superficie terrestre con un esplendor que parecía eterno. Si viajáramos a aquel mundo justo antes del impacto del asteroide, nos encontraríamos con un planeta cálido y dinámico, con estaciones suaves y sin glaciaciones permanentes. Los niveles del mar, aunque habían estado más altos en épocas anteriores, comenzaban a descender lentamente, dejando al descubierto amplias llanuras costeras que pronto se cubrirían de bosques y ríos trenzados. Entre esta vegetación floreciente, los dinosaurios herbívoros eran los grandes jardineros del planeta. Los hadrosaurios, conocidos como dinosaurios con pico de pato, se encontraban entre los más abundantes. Con sus complejas baterías dentales, podían triturar con eficacia hojas duras y fibras vegetales, lo que los convirtió en uno de los grupos más exitosos del Cretácico tardío. A su lado convivían los ceratópsidos, como el icónico Triceratops, cuyas gigantescas cabezas cornudas y sus cuellos blindados los convertían tanto en consumidores imponentes como en presas desafiantes para los depredadores. En regiones más áridas, los anquilosaurios avanzaban como tanques vivientes, con sus cuerpos acorazados y colas terminadas en mazas capaces de romper huesos. Y todavía persistían algunos saurópodos titanosaurios, verdaderos gigantes herbívoros, que en lugares como Sudamérica mantenían viva la estirpe de los colosos de cuello largo. Por supuesto, allí donde había presas abundantes, también había depredadores ápice. El rey indiscutible de Norteamérica era el Tyrannosaurus Rex, un cazador de más de 12 metros de longitud, con una mordida tan poderosa que podía pulverizar huesos. En el hemisferio sur, otros grandes terópodos como los abelisáuridos dominaban los ecosistemas, especialmente en Gondwana. No todos los depredadores eran colosos. Entre los bosques acechaban pequeños cazadores como los troodóntidos y los dromeosáuridos, parientes cercanos de las aves modernas, cuyas garras en forma de hoz y su aguda inteligencia los convertían en depredadores versátiles. Estos últimos recordaban constantemente que las aves eran, en realidad, un linaje de dinosaurios que ya había dado un salto evolutivo crucial. En los cielos, los pterosaurios todavía surcaban el aire. Aunque muchos grupos se habían extinguido, quedaban representantes formidables como los azdárquidos, enormes criaturas con envergaduras de hasta 10 metros, que recorrían las llanuras costeras en busca de carroña o presas pequeñas. Y entre ellos, cada vez más diversas, se encontraban las aves primitivas, divididas en dos grandes ramas: los enantiornitas, que desaparecerían con el impacto, y los ornituros,
ancestros directos de las aves modernas, que lograrían sobrevivir y prosperar tras la catástrofe. Los océanos eran escenarios igualmente ricos. Aunque el gran mar interior de Norteamérica, el mar interior occidental, se estaba retirando, las aguas costeras y marinas rebosaban vida. Bancos de amonites, parientes de los calamares y nautilos, nadaban en grandes cantidades, siendo piezas clave de las cadenas alimenticias. Reptiles marinos como los mosasaurios y los plesiosaurios eran los amos de los mares, depredadores que rivalizaban en tamaño y ferocidad con los grandes tiburones. Entre corales y arrecifes en transformación, peces óseos, tiburones y rayas formaban ecosistemas complejos que parecían estables tras millones de años de evolución. El paisaje global del Cretácico tardío mostraba un mundo en aparente equilibrio. Cada continente tenía sus protagonistas. En Asia, los protoceratops y velocirráptores recorrían desiertos y dunas. En Sudamérica, titanosaurios colosales compartían territorios con abelisáuridos cazadores. En Norteamérica, las grandes manadas de hadrosaurios y ceratópsidos formaban comunidades densas, como auténticas sabanas mesozoicas. Era un planeta de redes tróficas maduras, con nichos ecológicos llenos y una biodiversidad deslumbrante. Pero este mismo esplendor escondía una vulnerabilidad crítica: la dependencia de la fotosíntesis como base de todo el sistema. Desde el fitoplancton marino hasta las hojas que alimentaban a hadrosaurios y ceratópsidos, todo el entramado vital descansaba en la luz del sol. Bastaba con interrumpir ese delicado suministro de energía para que el castillo de la vida se tambaleara. En los últimos instantes del Cretácico, en lo que hoy es la península de Yucatán, un objeto procedente del espacio se precipitó hacia la Tierra a una velocidad inimaginable. Se trataba de un asteroide de unos 10 a 12 kilómetros de diámetro, que viajaba a más de 20 kilómetros por segundo. En cuestión de un instante, liberó una energía equivalente a más de 100 millones de megatones de TNT, una fuerza decenas de miles de veces superior al arsenal nuclear actual de toda la humanidad. Nunca antes en la historia del planeta, al menos en tiempos recientes, un solo acontecimiento había liberado semejante poder destructivo en tan poco tiempo. El lugar del impacto fue, en cierto modo, el peor sitio posible. El asteroide se estrelló contra una región rica en calizas y yesos cargados de azufre, materiales que al vaporizarse liberaron enormes cantidades de dióxido de azufre y otros compuestos a la atmósfera. Este detalle geológico, que en apariencia podía pasar desapercibido, fue decisivo. Los gases y aerosoles derivados de esas rocas serían los responsables de oscurecer la atmósfera, alterar la química del aire y los océanos, y desencadenar una crisis climática global. El cráter resultante, conocido hoy como Chicxulub, mide alrededor de 180 kilómetros de diámetro y se hunde a más de 20 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. Es un cráter multianular, similar a los que vemos en la Luna o en otros planetas, con estructuras concéntricas de colapso. Descubierto en la década de 1970, gracias a estudios petroleros, y confirmado en los años 90 como la huella del cataclismo, se ha convertido en una de las pruebas más contundentes del vínculo entre el impacto y la extinción masiva del límite Cretácico-Paleógeno. La cronología de los primeros segundos tras el choque resulta sobrecogedora. El asteroide atravesó la atmósfera en menos de un parpadeo, y al chocar contra la superficie, el suelo y la roca se comportaron como líquidos. Se excavó un pozo instantáneo de decenas de kilómetros de ancho, y el material fundido y vaporizado fue expulsado hacia la estratosfera. El aire se encendió. La fricción de los fragmentos expulsados al reingresar provocó un auténtico infierno térmico global. El choque liberó además un terremoto con una magnitud estimada de 11 o superior, el mayor en cientos de millones de años, que hizo estremecerse la corteza terrestre. Las ondas sísmicas recorrieron los océanos, desencadenando megatsunamis de cientos de metros de altura que barrieron costas enteras alrededor del Golfo de México y más allá. Los sedimentos depositados en Texas, Florida e incluso regiones distantes como Marruecos atestiguan aquel cataclismo marino.
Los márgenes continentales colapsaron en gigantescos deslizamientos submarinos, generando olas secundarias que amplificaron el desastre. En cuestión de minutos, la Tierra había cambiado para siempre. La península de Yucatán ardía bajo un cráter incandescente, los océanos rugían bajo tsunamis colosales y el cielo comenzaba a llenarse de cenizas, polvo y vapor. Pero lo más aterrador aún estaba por llegar: las horas y días posteriores, en los que la biosfera entera se vería sometida a un apocalipsis sin precedentes. El impacto del asteroide en Chicxulub no solo abrió un cráter descomunal, condenó en cuestión de horas a los protagonistas del último Cretácico. Lo que para la geología fueron segundos, para la biología fue el inicio de un suplicio imposible de superar para muchos. Mientras el suelo aún ardía en Yucatán, los efectos comenzaron a sentirse muy lejos del lugar del impacto. Una lluvia de fragmentos incandescentes cayó sobre los continentes, encendiendo los bosques. Los hadrosaurios como Edmontosaurus, que pastaban en manadas por las llanuras de Norteamérica, se encontraron rodeados por incendios repentinos. En pocas horas, los paisajes verdes de los que dependían se convirtieron en océanos de fuego. Sin hojas, sin ramas y sin posibilidad de huir a lugares seguros, aquellos herbívoros gigantes empezaron a morir de hambre y asfixia mucho antes de que el invierno nuclear se instaurara. Los ceratópsidos, entre ellos Triceratops, tampoco corrieron mejor suerte. Acostumbrados a moverse en grandes manadas y defenderse de depredadores como Tyrannosaurus rex, con sus cuernos y volantes óseos, de poco servían esas armas frente a un mundo que ardía. Sus crías, especialmente vulnerables, fueron las primeras en sucumbir al calor y al humo. Los propios tiranosaurios, depredadores ápice de Norteamérica, se encontraron ante una paradoja mortal. Eran cazadores capaces de abatir a casi cualquier rival, pero su supervivencia dependía de que hubiera presas abundantes. Con los herbívoros desapareciendo entre las llamas, los reyes del Cretácico se vieron condenados a la inanición en cuestión de semanas. En los cielos, las gigantescas sombras de los pterosaurios azdárquidos, como Quetzalcoatlus, se recortaban sobre columnas de humo. Estas criaturas, con envergaduras que podían alcanzar los 10 metros, dependían de vastas llanuras y zonas costeras para encontrar alimento. Pero cuando los incendios barrieron la vegetación y las olas de los megatsunamis arrasaron las costas, sus refugios desaparecieron. Es probable que muchos pterosaurios adultos murieran rápidamente por falta de lugares donde alimentarse o descansar. Los mares tampoco ofrecieron seguridad inmediata. En los océanos, la oscuridad tuvo consecuencias inmediatas. Los mosasaurios, los amos de los océanos, y los plesiosaurios de cuello largo se vieron atrapados en un caos marino. Tsunamis gigantes removieron los fondos y devastaron arrecifes. Bancos enteros de amonites, que hasta entonces habían llenado los mares como equivalentes mesozoicos de los calamares, fueron arrastrados hacia la destrucción. En apenas unas horas, miles de especies marinas quedaron afectadas. El fitoplancton, base de la cadena alimenticia marina, dejó de realizar la fotosíntesis. En cuestión de días, las aguas superficiales se convirtieron en desiertos biológicos. Incluso las criaturas pequeñas sintieron la furia de esas primeras horas. Los mamíferos multituberculados y otros linajes primitivos, que solían esconderse en madrigueras o alimentarse en la noche, sobrevivieron mejor que los colosos, pero tampoco quedaron indemnes. El calor extremo y los incendios redujeron drásticamente sus fuentes de alimento. La mayoría dependía de semillas, insectos o pequeños invertebrados, recursos que quedaron destruidos en vastas áreas. Sin embargo, su tamaño diminuto y sus hábitos subterráneos les dieron una oportunidad que los gigantes no tuvieron. Entre los dinosaurios aviares, las aves primitivas enfrentaron su propia crisis. Muchas especies que anidaban en árboles y dependían de bosques para refugiarse, vieron cómo su hábitat se convirtió en brasas. La mayoría no sobrevivió más allá de esas primeras etapas del cataclismo. Solo un pequeño linaje de estas aves logró superar la tormenta de fuego, en parte gracias a su capacidad de adaptarse a nuevos entornos y aprovechar recursos más variados. La selectividad del desastre
se empezó a dibujar desde esas primeras horas. Los animales más grandes y especializados estaban en el filo de la extinción, mientras que los pequeños, capaces de ocultarse o resistir con menos energía, tenían alguna posibilidad. El destino de Triceratops, Tyrannosaurus, Quetzalcoatlus y los amonites estaba sellado desde el mismo día del impacto, aunque sus últimos individuos tardaran semanas o meses en desaparecer. El mundo que durante millones de años había sido un paraíso para los dinosaurios gigantes y los reptiles marinos estaba siendo borrado en cuestión de horas. La Tierra había cambiado de dueño, aunque los supervivientes aún no lo sabían. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar: la oscuridad y el frío que cubrirían el planeta durante meses. Como si la oscuridad y el hambre no fueran suficientes, la atmósfera se volvió tóxica. Los compuestos de azufre liberados por el impacto se transformaron en lluvias ácidas que cayeron sobre bosques, ríos y lagos. El agua dulce, vital para animales terrestres, se volvió corrosiva en muchas regiones, dañando hojas, suelos y reduciendo aún más las fuentes de alimento. Anfibios y reptiles pequeños que dependían de charcas y humedales quedaron especialmente expuestos. El planeta entró en un invierno repentino de impacto. Las temperaturas globales descendieron varios grados en cuestión de semanas. En latitudes templadas y frías, el descenso fue aún más marcado. Animales de gran tamaño, que dependían de un metabolismo elevado y de vastas áreas para alimentarse, no pudieron adaptarse. Los pequeños mamíferos, en cambio, soportaron mejor las bajas temperaturas al refugiarse en madrigueras o adoptar comportamientos de torpor y ahorro energético. Los días tras el impacto fueron en realidad más mortales que el mismo choque. El fuego y los tsunamis habían matado a millones, pero fue la oscuridad prolongada y el colapso de los ecosistemas lo que selló el destino de los dinosaurios no aviares, de los pterosaurios y de los reptiles marinos. El mundo había cambiado en cuestión de semanas, de un planeta exuberante a un desierto frío y silencioso. Aunque el impacto del asteroide barrió con 3/4 partes de la vida en la Tierra, no todos desaparecieron. En medio del humo, las lluvias ácidas y la oscuridad, hubo criaturas que lograron resistir. No eran los gigantes, ni los depredadores colosales, sino los pequeños, los adaptables, los discretos. De ellos nacería un nuevo mundo. Durante todo el Cretácico, los mamíferos habían vivido a la sombra de los dinosaurios. La mayoría eran animales pequeños, nocturnos y adaptados a nichos secundarios. Esa aparente desventaja se convirtió en su mayor fortaleza. Uno de los grupos más exitosos fueron los multituberculados, mamíferos herbívoros e insectívoros, con dentaduras especializadas para roer semillas y vegetales duros. Géneros como Tilodus, que apenas alcanzaba el tamaño de una ardilla, podían sobrevivir alimentándose de restos vegetales cuando los grandes herbívoros habían desaparecido. También persistieron los primeros placentarios, como Peripticus, un pequeño mamífero del Paleoceno temprano que ya mostraba adaptaciones para una dieta omnívora. Estos animales aprovecharon semillas, insectos, carroña y prácticamente cualquier recurso disponible, lo que les dio una ventaja enorme en un mundo empobrecido. Los marsupiales también resistieron en ciertas regiones, aunque nunca alcanzarían la misma expansión que sus parientes placentarios. El secreto de los mamíferos era triple: su pequeño tamaño, que requería menos alimento, su capacidad de esconderse en madrigueras o troncos durante incendios y fríos extremos, y su flexibilidad dietética, que les permitía sobrevivir con lo poco que quedaba. Entre los dinosaurios, solo uno de sus linajes logró atravesar la frontera del apocalipsis: las aves. Pero no todas. Los enantiornitas, aves primitivas que aún conservaban dientes y garras en las alas, desaparecieron por completo. Su dependencia de bosques y árboles, arrasados por incendios, fue una sentencia de muerte. En cambio, sobrevivieron las aves del grupo de los ornituros, antepasados directos de las modernas. Estas aves eran más versátiles, con dietas que incluían semillas, pequeños invertebrados e incluso carroña.
Algunas evidencias fósiles sugieren que aves parecidas a los actuales patos primitivos, como Vegavis en la Antártida, ya existían en aquel tiempo y resistieron la crisis. También lo hicieron aves relacionadas con los pollos y faisanes primitivos, que supieron aprovechar semillas enterradas que habían escapado al fuego. Su capacidad para volar largas distancias también fue una ventaja. En un mundo fragmentado, podían desplazarse en busca de nuevos refugios y recursos. Estas aves serían las herederas legítimas de los dinosaurios, portando su linaje hasta el presente. Aunque los mosasaurios y plesiosaurios desaparecieron, otros reptiles demostraron ser extraordinariamente resistentes. Los cocodrilos, que ya habían sobrevivido a otras crisis en el pasado, lograron persistir en ambientes de agua dulce. Su estilo de vida semiacuático, su metabolismo más lento y su capacidad para alimentarse de casi cualquier cosa, desde peces hasta carroña, les dieron ventaja. Especies cercanas a los actuales alligator y crocodilus resistieron, permaneciendo como depredadores de ríos y pantanos. Las tortugas también superaron la extinción. Su caparazón, su dieta variada y su capacidad para hibernar o entrar en letargo las convirtieron en auténticas supervivientes. Géneros como Hadocus, una tortuga de agua dulce del Cretácico tardío, atravesaron la frontera y dieron origen a linajes que aún existen. Incluso algunos lagartos y serpientes primitivas sobrevivieron. Al ser pequeños y oportunistas, podían refugiarse bajo tierra y alimentarse de insectos, huevos o pequeños vertebrados, lo que les permitió repoblar los ecosistemas cuando las condiciones mejoraron. En todos los casos, el patrón es claro. Sobrevivieron los pequeños, los adaptables y los discretos. Los grandes dinosaurios, pterosaurios y reptiles marinos perecieron porque su tamaño y su especialización los hicieron vulnerables. En cambio, los mamíferos de hábitos subterráneos, las aves capaces de aprovechar semillas y los reptiles de metabolismo lento lograron resistir. Aquel mundo de gigantes terminó en cenizas, y de esas cenizas emergieron los herederos que poco a poco reconstruirían los ecosistemas. Los mamíferos, las aves modernas y los reptiles resistentes. Ellos serían los protagonistas de la nueva era. Con el paso del tiempo, los cielos comenzaron a despejarse, la luz del sol regresó y poco a poco la vida encontró la manera de volver a florecer. Así comenzó el Paleoceno, el primer capítulo del Cenozoico, una era que sería conocida como la era de los mamíferos. Geológicamente, el planeta aún mostraba las cicatrices del impacto. Mares agitados, continentes cubiertos de capas de ceniza y suelos desnudos. Pero allí donde la muerte había reinado, los helechos fueron los primeros pioneros. Su capacidad para colonizar suelos alterados les permitió cubrir vastas extensiones, preparando el terreno para el regreso de los bosques. Pronto, angiospermas resistentes, palmeras y árboles primitivos comenzaron a expandirse de nuevo. El paisaje, que había sido un desierto de cenizas, se tornó verde otra vez. Con los dinosaurios desaparecidos, los mamíferos ocuparon rápidamente los nichos vacíos. En apenas unos cientos de miles de años, comenzaron a aumentar de tamaño. Animales que durante el Cretácico apenas superaban el tamaño de un ratón, ahora se diversificaban en formas mucho más grandes. En el Paleoceno temprano aparecieron mamíferos como Periticus, un herbívoro robusto del tamaño de un perro grande, y Arctoción, un carnívoro primitivo parecido a un oso pequeño. Los multituberculados, que habían resistido el impacto, se diversificaron en especies semejantes a roedores, con adaptaciones para trepar y roer semillas. Cada nuevo linaje parecía probar suerte en un mundo vacío de competidores gigantes. Mientras tanto, las aves modernas se multiplicaban. Sin pterosaurios que les disputaran el aire, se convirtieron en las reinas del cielo. Enormes aves terrestres, como Gastornis, aparecieron en el Paleoceno tardío, criaturas no voladoras de más de 2 metros de altura que dominaron como depredadores y herbívoros. Por otro lado, las aves acuáticas se diversificaron en ríos y lagos, dando origen a linajes que aún hoy reconocemos. Los cocodrilos, fieles supervivientes, aprovecharon la abundancia de ríos y humedales para expandirse.
En el Paleoceno aparecieron formas gigantes como Purusaurus en Sudamérica, aunque alcanzaría su auge más tarde, herederas de aquella tenacidad que los salvó del impacto. Las tortugas acuáticas también vivían un momento de esplendor, ocupando hábitats antes dominados por reptiles más especializados. El Paleoceno fue, en muchos sentidos, un periodo de experimentación evolutiva. La vida estaba recomponiendo su equilibrio, probando nuevas formas, explorando posibilidades. Muchos linajes que nacieron en ese tiempo no llegarían al presente, pero fueron la semilla de la biodiversidad que caracterizaría al Cenozoico. Lo más importante es que este periodo marcó el inicio de una historia distinta. Un planeta sin dinosaurios gigantes, pero lleno de oportunidades para criaturas que hasta entonces habían sido secundarias. Los mamíferos, las aves modernas y los reptiles supervivientes emergieron de las cenizas como los nuevos protagonistas de la Tierra. Fue literalmente el resplandor después de la tormenta. El sol volvía a iluminar un mundo joven y diferente, listo para escribir un nuevo capítulo en la larga saga de la vida. Y de ese renacer, muchos millones de años más tarde, surgirían los antepasados de los seres humanos. A medida que el Paleoceno avanzaba, los continentes comenzaban a definirse en formas que nos resultan familiares. La deriva continental, lenta pero constante, modificaba corrientes oceánicas y climas, creando nuevos entornos donde la vida podía diversificarse. En regiones antes dominadas por desiertos de ceniza, aparecieron selvas húmedas, mientras que otras zonas dieron lugar a sabanas incipientes. Este mosaico de hábitats fue el lienzo sobre el que la evolución pintó un repertorio cada vez más variado de especies. La atmósfera y los océanos también se transformaban. Con el tiempo, los gases tóxicos liberados por el impacto se disiparon, y los ciclos de carbono y oxígeno recuperaron el equilibrio. Esto permitió que la fotosíntesis volviera a ser el motor de los ecosistemas globales, sustentando cadenas tróficas más complejas. Los arrecifes marinos, aunque muy diferentes de los que habían existido en el Cretácico, empezaron a reconstruirse con nuevos corales y algas, ofreciendo refugio a peces e invertebrados que serían protagonistas en eras posteriores. Los paisajes del Paleoceno estaban habitados por comunidades nuevas y extrañas. Mamíferos que parecían combinaciones improvisadas, con cuerpos robustos, patas cortas y dentaduras experimentales, recorrían llanuras aún jóvenes. Aves gigantes sin capacidad de volar se erguían como dueñas de los bosques, mientras insectos y plantas reanudaban una danza de polinización que nunca se había detenido del todo. Era un mundo distinto al del Cretácico, pero con la misma energía vital de siempre, la fuerza inagotable de la evolución. Incluso los climas fluctuantes del Paleoceno preparaban el terreno para transformaciones futuras. Las variaciones en temperatura y humedad actuaban como un filtro natural, favoreciendo a unas especies y eliminando a otras. Este proceso, que en el momento parecía caótico, en realidad estaba escribiendo las reglas del Cenozoico. Un mundo de contrastes se alzaba, con bosques densos en los trópicos y regiones áridas expandiéndose en latitudes medias, forjando la diversidad de paisajes que conocemos hoy. El Paleoceno, en definitiva, fue un periodo de transición, un mundo que aún recordaba las sombras del cataclismo, pero que ya mostraba la promesa de un futuro distinto. Si el Mesozoico había sido la era de los gigantes y la supremacía de los dinosaurios, el Cenozoico emergía como la era de la innovación y la expansión de nuevas formas de vida. En ese laboratorio natural, la evolución ensayaba las piezas que darían lugar a la extraordinaria biodiversidad del presente, recordándonos que incluso tras el mayor de los desastres, la vida nunca deja de reinventarse. El Paleoceno fue el amanecer tras la noche más oscura, la prueba de que la vida siempre encuentra un camino para renacer. Lo que empezó como un mundo herido y vacío, se transformó en el escenario de nuevas oportunidades, donde pequeños supervivientes se convirtieron en los arquitectos del futuro. De aquel resplandor surgiría lentamente el mundo que hoy habitamos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado.
Nos vemos en la próxima aventura jurásica.